Buenas noches. Siguiendo con nuestro trabajo, proyecto final, legislación laboral, tenemos estudio de casos, del cual tuvimos en el transcurso del semestre, y unos conceptos de las unidades. El rol que tuve, motivador, y vamos a ver los capítulos 2 y 3 de la unidad uno del módulo de legislación laboral. Estudio de casos, unidad uno. En este momento uno, trabajo colaborativo uno, eh, se dio por la plataforma o facilitó el tutor una planilla o simulador en el cual cada persona o sí, el grupo colaborativo tenía que desarrollar la nómina de un mes y de 15 días dependiendo de la nómina administrativa y nómina operativa. Entonces acá en esto cada integrante tenía que sacar las deducciones de pensión, salud y subsidio de transporte, aportes para fiscales, y si también dependiendo del cargo lo del fondo solidario. En el momento 2 o trabajo colaborativo 2, el problema era un gerente que no estaba de acuerdo con la legislación colombiana. Este gerente venía de otro país, el cual al incorporarse a la empresa colombiana miró muchos puntos el cual no estaba de acuerdo. Acá nos tocaba en este momento, también era como una plantilla o era más sobre hallar qué falencias tenía este gerente, y tenía varias. Una es esa que no, casi tenía muchas contradicciones sobre nuestra legislación laboral colombiana. Una de ellas que no le parecía apoyar a los aprendices ENA. También no le gustaba dar las dotaciones y entre otras cositas. Y también nos tocaba, dependiendo, encontrando esos problemas, buscar una solución o buscar ya una vacante o cuál sería el problema. En sí este trabajo fue más como mirando un paso más adelante o una visión o poder resolver ese problema que pues tenía este gerente. Listo, siguiendo con el capítulo 2 vamos a ver obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Las obligaciones del empleador son las siguientes. Entonces, como nos dice acá, entonces, ¿qué es lo que tienen que dar los jefes o patrones pues a los empleados? Entonces, tienen que darles los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus actividades. Prestar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Tener respeto a la dignidad personal del trabajo, a sus creencias y sentimientos. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. Dar al trabajador cuando lo solicite una certificación en que consiste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar la residencia. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Listo, las obligaciones del empleador son las siguientes: dar al trabajador la instrumentación adecuada y materias primas para revisar, prestar a los trabajadores locales apropiados elementos de protección personal. Listo. Acá vamos a mirar obligaciones y prohibiciones. Entonces, prohibiciones del empleador. Respecto a los salarios, puede hacerse deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleador quiera. Aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo o por otro motivo que se refiera las condiciones de este. Limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en sitios de trabajo. Hacer o permitir todo género de rifas colectivas o suscripciones
en los mismos sitios, adoptar el sistema de listas negras para que no se ocupen en otras empresas a los trabajadores que se separan o se vean separados del servicio, a- a- autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores que ofendan su dignidad, qué pena. Obligaciones del trabajador. Obligaciones del trabajador. Acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan el empleador a sus representantes. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tengan sobre su trabajo, especialmente que sean de naturaleza reservada. Conservar y restituir un estado, los instrumentos y útiles que se hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Decir al empleador las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecte o amenace a las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedad profesional. Provisiones del trabajador. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles del trabajo y las materias primas y productos elaborados sin permiso del empleador. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que, a las que con autorización legal puedan llevar los celadores. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador. Disminuir intencionalmente el ritmo del ejercicio del trabajo. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. Afiliaciones y aportes a la seguridad social. Todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir los riesgos que puedan afectar su salud o sus ingresos. La seguridad social tiene por objetivo garantizar las prestaciones económicas y suficientes para afiliarse al sistema. Debe garantizar además los servicios sociales complementarios que establezca la ley. La afiliación es la fuente de derecho en el régimen de seguridad social. Todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, salvo excepciones legales, deberán estar afiliadas al régimen general de pensiones, bien sea en el sistema de ahorro individual, fondo privado o al de prima media, con prestaciones definitivas. Según escoja el trabajador, así como el régimen contributivo, la seguridad social en salud y al de sistema de riesgos laborales. Capítulo 3. El salario y sus elementos constitutivos. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por su servicio. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, mínimo, integral y dinero y en especie, o sea, la forma que paga por unidad de tiempo, por hora, semana, quincena, etc. Pero respetando siempre el salario mínimo legal o fijando en los pactos convencionales colectivas y fallos arbitrales. Existen dos tipos de remuneración. Existen dos tipos de remuneración que son los pagos quincenales o pagos mensuales. Seguimos acá, acoso laboral, también conocido como mobbing o acoso laboral. Es un comportamiento en donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse.
ocasionándole un riesgo para su salud mental y física de la víctima, que con la descalificación, el aislamiento y la restricción de la comunicación como estrategia, y si dado el caso el trabajador víctima del acoso renuncia a su trabajo. Podemos encontrar acá maltrato laboral, acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeña como empleado o trabajador. Persecución laboral, conductas que incidan que el trabajador renuncie mediante exceso de trabajo, descalificación y cambios frecuentes en el horario que ayuden a la desmotivación laboral. Discriminación laboral, trato diferenciado por razones de raza, género, origen, familiar o nacionalidad, credo religioso, preferencial, política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entorpecimiento laboral, acción, tendencia a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacer más gravosa o retardar con perjuicio para el trabajador o empleado. Inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Desprotección laboral, toda conducta que ponga en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador. Seguimos tipos de salarios existentes. De acuerdo al artículo 142, salario mínimo. El salario mínimo puede fijarse en el pacto o convenciones colectivas o en fallos arbitrales. En el artículo 147, subrogado por el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, que dice: para la fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más tardar el 15 de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que no estén de acuerdo deben obligatoriamente explicar por escrito las razones de la salvedad dentro de las 48 horas siguientes. Las partes tienen la obligación de estudiar esas salvedades y fijar su posición frente a ellas en términos de 48 horas. De nuevo, la comisión deberá reunirse para buscar el consejo según los elementos del juicio que se hubieran allegado antes del 30 de diciembre. Cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo para el año inmediatamente siguiente, a más tardar el 30 de diciembre de cada año, el gobierno lo determinará teniendo en cuenta como parámetro la meta de inflación del siguiente año, fijando por la Junta de Banco de la República y la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que coordinaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB y el índice de prestaciones del consumidor. Factores de valoración salarial. Son criterios orientadores obligatorios para el empleador en materia salarial o de remuneración los siguientes: la naturaleza de la actividad a realizar, acceso a los medios de función profesional, condiciones de la admisión en el empleo, condición de trabajo, la equidad de oportunidades y el trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación, otros complementos salariales. Auxilio de trabajo no constituye salario, pero para él solo afecta efecto de liquidación de prestaciones sociales deberá inclinarse en la base de liquidación. La clara determinación de los pagos laborales que tiene carácter salarial es muy importante en la liquidación de prestaciones sociales y por tal razón deberá atenderse entre las sumas que constituye salario y las que no lo son. Salario integral. El salario integral es una modalidad de remuneración incorporada en nuestra legislación a partir de la Ley 50 de 1990. Cuando el trabajador devenga un salario ordinario de más de 10 salarios mínimos legales mensuales, es válida la estipulación por escrito de un salario integral, que además del salario ordinario incluya el pago total de las prestaciones sociales, recargos por trabajos nocturnos, horas extras, dominicales y festivos, pagos en especie, subsidios e intereses, con excepciones de las vacaciones cuyo derecho se conserva.
Compañeros, muchas gracias.